¿Alguna vez has sentido que tu fe, en lugar de darte alas, te ha puesto cadenas invisibles? La Iglesia de los Mormones, conocida también como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se presenta como un camino hacia la verdad. Pero muchos ex-mormones confiesan que en realidad se convirtió en una prisión espiritual. Y ojo, no estoy aquí para atacar por atacar. Lo que vas a escuchar hoy es algo que rara vez se dice en voz alta, pero que miles de personas, desde mormones mexicanos hasta mormones españoles, sienten en lo más profundo de su corazón. La pregunta es directa y hasta incómoda. ¿De verdad es libertad lo que se experimenta al ser mormón? ¿O es un disfraz de manipulación religiosa? Porque mientras la doctrina promete paz y familia eterna, la experiencia de muchos suena más a control espiritual, a obediencia ciega y a cargas que te roban la alegría de vivir. Lo más curioso es que quienes alguna vez participaron en una misionera mormona o escucharon un testimonio ex mormón saben que la historia oficial nunca coincide con lo que se vive detrás de las puertas de la secta mormona. Hoy vamos a hablar sin filtros. Vamos a exponer la verdad sobre los mormones, lo que casi nadie se atreve a decir. Te mostraré cómo identificar el engaño religioso, cómo confrontar la doctrina mormona y sobre todo, cómo dar pasos reales hacia la libertad en Cristo. Porque salir de la iglesia de los santos de los últimos días no es simplemente dejar la iglesia mormona, es atreverse a recuperar la vida, la mente y el alma. Si alguna vez te has preguntado cómo salir de los mormones sin sentir culpa ni miedo, este video es para ti. La seducción inicial de la iglesia mormona. Muchos recuerdan el primer contacto con la iglesia de los mormones como algo casi mágico. Los jóvenes con camisa blanca, corbata y sonrisa impecable, las típicas misioneras mormonas o los misioneros, llegan con un mensaje que parece fresco, esperanzador, lleno de familia y comunidad. Prometen certezas absolutas en un mundo de dudas y eso engancha. Pero aquí está el detalle: lo que comienza como amor fraternal puede transformarse rápidamente en un control espiritual disfrazado de cuidado. La religión mormona ofrece un guión listo, reuniones, metas, normas claras. Para alguien perdido, eso es atractivo, casi como un salvavidas en medio del mar. Y claro, escuchar frases como "la iglesia tiene la verdad" hace sentir que uno forma parte de una élite espiritual. Es un halago disfrazado de fe. Pero ¿no es sospechoso que el sistema esté diseñado para que cada paso de tu vida pase por filtros de aprobación? Ahí empieza la manipulación religiosa, silenciosa pero constante. Un ejemplo claro: imagina que un joven mormón mexicano quiere estudiar música o emprender un negocio en domingo. La respuesta suele ser: piénsalo, el Señor espera tu obediencia primero. De esa forma, la iglesia mormona poco a poco se convierte en juez y árbitro de sueños personales. Y aunque al inicio parezca normal, el peso crece con el tiempo. Por eso, antes de hablar de cómo dejar la iglesia mormona, primero hay que entender cómo te atrapan, y ese es el lazo que conecta con lo que veremos enseguida. El mecanismo del control espiritual. Una vez dentro de la iglesia de los mormones, la rutina parece diseñada con precisión quirúrgica: horarios fijos, reuniones interminables, compromisos semanales. Poco a poco, la vida del creyente gira en torno a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Lo curioso es que muchos lo perciben como disciplina espiritual, pero detrás se esconde un sistema de manipulación religiosa que limita la autonomía. Es como si tu tiempo, tu dinero y hasta tu forma de pensar ya no fueran tuyos.
Un ejemplo cotidiano: si alguien siente dudas y decide leer más allá de la doctrina mormona, rápidamente recibe advertencias: no leas eso, es material anti-mormón. Así se siembra el miedo. El mensaje subliminal es claro: pensar por ti mismo equivale a traicionar a Dios. Y cuando tu fe se vincula a la culpa, lo que vives ya no es religión, sino control espiritual. Muchos exmormones cuentan que no podían ni elegir qué ropa ponerse sin escuchar en su mente la voz de un líder. Y aquí viene lo más impactante: este control no siempre es obvio. Se presenta como consejo, como amor fraternal. Si un mormón español decide no pagar el diezmo, por ejemplo, se le niega el acceso a templos y a ciertos privilegios espirituales. El mensaje es directo: tu valor espiritual depende de tu obediencia económica. ¿Te das cuenta? Ese tipo de prácticas convierten la fe en un sistema de vigilancia. Y todo esto abre la puerta a un tema aún más delicado: la forma en que la iglesia mormona manipula las emociones para mantenerte adentro. La manipulación emocional y el miedo a salir. El corazón del sistema de la iglesia de los mormones no es solo la doctrina, sino el manejo de las emociones. Se inculca la idea de que fuera de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, todo es oscuridad, caos y perdición. ¿El resultado? Muchos sienten terror al pensar en cómo salir de los mormones. Es como si su identidad entera se viniera abajo. Y claro, cuando una comunidad te repite que eres especial solo aquí, es lógico que el miedo se convierta en cadenas invisibles. Un testimonio exmormón frecuente revela que, al expresar dudas, la persona recibe miradas de desaprobación, comentarios hirientes e incluso el rechazo de familiares. Ese tipo de reacción no es amor cristiano, es presión emocional. El creyente empieza a preguntarse: ¿qué será de mí sin la iglesia mormona? Pero la verdadera pregunta debería ser: ¿qué será de mí si sigo entregando mi libertad a una institución que me controla? Aquí es donde entra el choque entre la Biblia versus mormones, y los contrastes se hacen evidentes. Pensemos en un ejemplo práctico: una misionera mormona que regresa de su servicio y descubre que su vida ha sido planificada en base a expectativas ajenas. No puede estudiar lo que quiere, ni elegir a su pareja sin aprobación, ni tomar decisiones sin sentir culpa. Esa sensación de vacío y frustración es común en los exmormones que deciden abrir los ojos. Y aquí surge la gran pregunta que exploraremos enseguida. Si el miedo es tan fuerte, ¿cómo se da el primer paso real hacia la libertad en Cristo? El despertar de la conciencia y la búsqueda de respuestas. Llega un punto en el que incluso el más devoto miembro de la iglesia de los mormones comienza a notar grietas. Quizás es una contradicción en la doctrina mormona, un líder que no vive lo que predica, o simplemente el cansancio de vivir bajo tantas reglas. Esa chispa es el inicio del despertar, un momento en que la persona empieza a preguntarse: ¿a qué será realmente el camino de Dios, o estoy atrapado en un engaño religioso? Y ese cuestionamiento, aunque pequeño, puede convertirse en la llave de salida. Muchos exmormones cuentan que su proceso empezó con algo tan sencillo como abrir la Biblia sin el filtro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Al comparar, descubrieron diferencias enormes: promesas que Cristo nunca hizo, mandatos que no están en las Escrituras y profecías inventadas por los falsos profetas mormones. Esa confrontación entre Biblia versus mormones fue como encender la luz en una habitación oscura. Una vez que ves, ya no puedes desver. Y un ejemplo concreto: una mujer mormona española relató cómo, al leer los evangelios por su cuenta,
Encontró que la gracia es un regalo, no una moneda de cambio. No necesitaba pagar diezmos para obtener el amor de Dios ni cumplir con rituales interminables. Esa revelación la llenó de esperanza. Claro, el despertar no es fácil. Implica perder amistades, costumbres y hasta la sensación de pertenencia, pero a cambio se gana algo mucho más valioso: la posibilidad de caminar hacia la verdadera libertad en Cristo. Y justo ahí surge el gran desafío: cómo dar el paso definitivo y atreverse a dejar la iglesia mormona. El camino hacia la libertad en Cristo. Dar el paso para dejar la iglesia mormona no es un salto al vacío, es más bien un regreso a la esencia de la fe. Muchos exmormones descubren que la verdadera espiritualidad no se basa en cumplir reglas interminables, sino en vivir una relación personal con Dios. Y aquí es donde la libertad en Cristo cobra todo su sentido. No necesitas intermediarios humanos ni rituales impuestos por la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Lo que necesitas es una fe que te devuelva la paz y la autenticidad. Piénsalo así: si alguien te vende la salvación como si fuera un contrato, ¿no suena más a negocio que a evangelio? Ese es el gran contraste entre la Biblia versus los mormones. Mientras la iglesia mormona insiste en diezmos, templos y normas, el evangelio habla de gracia, perdón y amor incondicional. Y cuando un creyente entiende esto, comienza a experimentar algo que parecía imposible: paz sin culpa, fe sin miedo, espiritualidad sin cadenas. Eso es recuperar el alma. Un ejemplo práctico: un joven mormón mexicano decidió dejar de asistir a las reuniones. En lugar de sentirse vacío, comenzó a leer la Biblia cada mañana y a reunirse con un grupo cristiano local. Pronto descubrió que podía servir a los demás desde la libertad, no desde la obligación. Esa experiencia se repite en cada testimonio ex-mormón. Al salir, la gente no se pierde, se encuentra. Y lo más importante, entienden que la vida de fe no es cargar una mochila llena de reglas, sino caminar ligero con Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando damos ese paso y nos atrevemos a vivirlo en el día a día? Si llegaste hasta aquí, ya habrás notado algo. Lo que parecía una religión perfecta, en realidad puede convertirse en una jaula dorada. La iglesia de los mormones promete certezas, pero a cambio exige obediencia ciega. La buena noticia es que no estás condenado a vivir bajo ese control espiritual. Hoy ya sabes que existe una salida, que miles de exmormones han recorrido el mismo camino y han encontrado la verdadera libertad en Cristo. Ahora te toca a ti responder con honestidad. ¿Quieres seguir cargando una mochila llena de reglas y culpa, o prefieres caminar ligero, con una fe que te devuelva la vida? ¿Seguirás escuchando a los falsos profetas mormones o vas a empezar a escuchar la voz de tu corazón y lo que la Biblia realmente enseña? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias si de verdad buscas un cambio. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo verdades que pocos se atreven a decir. Y cada nuevo video puede ser el empujón que necesitas para dar un paso más hacia tu libertad. Así que dime, ¿te animas a romper las cadenas y a conocer la verdad que realmente transforma?